Calcular la tensión entre colector y emisor del transistor bipolar de la figura, donde la tensión base-emisor es de 0,7 voltios. La tensión colector-emisor a saturación es de 0 voltios. Beta vale 100. V1 22 voltios. V2 6 voltios. R1 2900 ohmios. R2 3300 ohmios. La tensión del colector VC vale 30 voltios, RC 300 ohmios y RE 120 ohmios. Suponemos que está el transistor en su región activa. Entonces tenemos que la intensidad de la base más la intensidad del colector es igual a la intensidad que sale por el emisor. También sabemos que la intensidad del colector va a ser 100 veces la intensidad de la base. Y como la intensidad del emisor es igual a la intensidad de la base más la intensidad del colector, entonces sustituyendo tenemos que la intensidad del emisor es igual a 101 veces la intensidad de la base. Y como la tensión entre base y emisor es 0,7, esto es igual a la tensión de la base menos la tensión del emisor. Vamos a trabajar en kiloohmios y miliamperios, porque kiloohmios por miliamperios nos dan voltios. Planteemos la malla de la izquierda, que la vamos a recorrer en sentido antihorario. Y tenemos menos 22 más I sub 1 por 3,3, más I sub 1 por 2,9, menos I sub 2 por 2,9, más 6 igual a 0. Simplificando me queda una ecuación que es 6,2 I sub 1 menos 2,9 I sub 2 igual a 16. Planteemos la malla del centro recorriéndola en sentido antihorario y tenemos menos 6 más I sub 2 por 2,9 menos I sub 1 por 2,9 más la tensión base emisor más I sub 2 por 0,12 y menos I sub 3 por 0,12 igual a 0. Como la tensión base emisor es 0,7, nos queda una ecuación que es menos 2,9 I sub 1 más 3,0 I sub 2 más 0,12 I sub 3 igual a 5,3. Ahora bien, la intensidad de la base va a ser I sub 2, la intensidad del colector va a ser I sub 3, la intensidad del emisor va a ser I sub 2 más I sub 3 y la intensidad del colector va a ser 100 I sub 2, por lo que llegamos a que I sub 3 es igual a 100 I sub 2. Sustituimos en la segunda ecuación de la malla y nos queda menos 2,9 por I sub 1 más 15,02 por I sub 2 igual a 5,3. Resolvemos este sistema que hemos montado de dos ecuaciones con dos incógnitas y me queda, al resolverlo, que I sub 1 es igual a 3,013 miliamperios y que I sub 2 es igual a 0,935 miliamperios, que esto es I sub B. Como I sub C es igual a 100 I sub B, nos queda que I sub C es igual a 93,5 miliamperios, que esto es I sub 3. Como la intensidad de la base más la intensidad del colector es igual a la intensidad del emisor, me queda 0,935 más 93,5 igual a intensidad del emisor 94,5 miliamperios. Ahora, la tensión en el emisor es igual a la intensidad del emisor por la resistencia del emisor. Esto es 94,5 por 0,12 igual a una tensión del emisor de 11,34 voltios. Recorremos ahora la malla del colector y la recorremos en sentido antihorario. Las dos anteriores las hemos recorrido en sentido horario para acompañar las intensidades que entran al transistor. Esta, como es la malla del colector, la recorremos en sentido antihorario y tenemos menos 30 más la tensión colector-emisor más I sub E por R sub E más I sub 2 por R sub E más I sub C por R sub C. Y me queda menos 30 más V sub CE más 94,5
por 0,12 más 0,935 por 0,12 más 93,5 por 0,3. Al despejar me queda que la tensión colector-emisor es menos 9,5 voltios. Como sale negativa, no puede estar trabajando en activa. El transistor está saturado y por tanto la tensión colector-emisor a saturación vale 0 voltios.